Parchemos Podcast Comunicativo. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del estructuralismo. Recuerden que la serie que estamos analizando en esta serie de capítulos sobre teorías de la comunicación es Sex Education. Bueno, entonces, ¿qué estudia el estructuralismo? El estructuralismo estudia las estructuras, pero ¿qué son las estructuras? Bueno, las estructuras es un conjunto de elementos, los elementos son personas, relacionadas entre sí según ciertas reglas. Y estas estructuras confieren significados a nuestra cultura, a una cultura determinada. Bueno, entonces para contextualizar un poquito acerca del estructuralismo y luego pasar a hablar sobre la serie Sex Education, vamos a hablar un poquito acerca de las redes sociales en tanto estructuras. Bueno, pegándonos a la definición que di anteriormente, entonces tenemos que esas personas, pues esos elementos, o sea, nosotros estamos relacionados entre sí por el medio tecnológico, por el mundo tecnológico al que nos enfrentamos en la actualidad y por esa necesidad de interactuar con respecto a nuestros gustos. Nosotros somos seres sociales que necesitamos interactuar con las demás personas y casi siempre buscamos interactuar con personas que tengan gustos parecidos a nosotros. Estas personas con las que interactuamos con respecto a nuestros gustos las podemos encontrar fácilmente en las redes sociales, pero en las redes sociales hay ciertas reglas que debemos seguir tanto para difundir como para consumir contenido pues digital. Entonces, por ejemplo, yo creo que a varios nos ha pasado como que vemos una foto y dice como que infringe las normas de contenido en cuanto a violencia, en cuanto a contenido sexual, o que el comentario o la foto es irrespetuosa. Pues ese tipo de reglas son las que regulan el convivir de nosotros como estructura digital en las redes sociales. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a hablar sobre la serie Sex Education con dos preguntitas muy interesantes en donde vamos a poner a prueba pues todo esto del estructuralismo. La primera es: ¿en qué casos recientes se pueden ver los principios de totalidad, transformación y autorregulación? Conceptos claves a la hora de hablar del estructuralismo. Vamos a comenzar a hablar sobre la totalidad. Tenemos que la estructura es más que la suma individual de sus elementos, o sea que es más que la suma de cada persona. Bueno, vamos a hablar acerca de la clínica sexual como ejemplo de nuestra estructura. Entonces, la clínica sexual es una estructura conformada por Otis y May como propietarios, si se puede decir de alguna forma, y pues los demás estudiantes como clientes. Bueno, pero la clínica es mucho más que simplemente se unan Otis y May, sino que es la suma de sus capacidades, es la suma de las capacidades que desarrollaron juntos, es la suma de todo lo que se compactó cuando ellos decidieron hacer la clínica sexual. Ellos ya tenían ciertas capacidades, pero pudieron explotarlas y desarrollar otras cuando ya estaban en la clínica. Entonces es mucho más que simplemente ellos se unieran para algo. Eso nos lleva a la transformación. Las estructuras tienen como propósito cambiar y modificar lo que pasa a través suyo y tienen como finalidad transformarse. Bueno, entonces volviendo al mismo ejemplo de lo de la clínica sexual, tenemos que, bueno, la clínica sexual ayudaba a modificar las conductas sexuales de los estudiantes y con esto mejorar su vida y sus relaciones, tanto con ellos mismos como con los demás. Cuando May se volvió novia de Jackson y a Otis se le rompió el corazón por esto, pues la clínica tuvo una transformación y fue que dejó de funcionar un tiempo porque ellos tuvieron una pelea. Y esto obviamente se afecta a ellos dos porque ya no eran un grupo, pero afecta también a los demás estudiantes como clientes de la clínica sexual. Y eso nos lleva a la autorregulación. La finalidad de la estructura es mantenerse a ella misma con vida. Bueno, entonces volviendo al ejemplo que hemos trabajado en este momento, cuando volvió la clínica sexual volvió a funcionar porque se necesitaban, porque eran una estructura consolidada y necesitaban volver a regularse. Ella volvió a estar cuando volvió pues a unirse Otis y May, dejando sus como cosas personales y enfocándose en que también afectaban a los demás, afectaban a los estudiantes pues que necesitaban de sus consejos. Necesitaban volver a funcionar como estructura, ellos mismos se dieron cuenta, es como si fuera el destino.
lo que tiene que pasar, pero es porque la estructura estaba muy consolidada, era una estructura verdaderamente, entonces ella tiende a autorregularse siempre. La última pregunta tiene más que ver con las redes sociales y ese tipo de cosas, pero acá en Parchemos Podcast Comunicativo lo vamos a llevar a la misma tónica del análisis de la serie para que nos quede un poquito más claro el tema del estructuralismo. Entonces vamos a cambiarla de esta forma. Dice así: el discurso y las acciones de las personas tienen alguna estructura que se repita sin importar la condición en que estén. Bueno, entonces tenemos un ejemplo que es Rube, uno de los personajes de la serie, es una mujer. Voy a dar la contextualización. En la estructura que es la secundaria, en la estructura que es el colegio, ella es la chica fastidiosa, ella cumple el papel de la chica fastidiosa, la chica que siempre está a la moda, la que tiene la vida perfecta, la que tiene dinero, la que siempre tiene las cosas como más lujosas, prácticamente la que dice tener la vida perfecta. Bueno, en la temporada 3 ella como que compacta una relación con Otis y bueno, y las cosas comienzan como a fluir un poco más y Otis le está preguntando constantemente como por sus cosas, por su familia, cómo se siente, y ella como que quiere decírselo porque está enamorada de Otis, pero siempre hay algo que la hace volver a ese papel que cumple en la estructura. Por ejemplo, el papá de ella tiene pues como una enfermedad terminal y le estaba contando eso a Otis, como no, está siendo muy duro porque yo lo cuido, porque esto, porque aquello, porque lo otro, y de la nada como que respira y dice como, pero no me importa, pues es que yo soy hermosa o tengo la vida perfecta o cosas así. Entonces es esa necesidad de seguir en el papel que funciona bien en la estructura social, que ella ya tiene consolidado, porque si ella en la estructura social, que ya está muy compacta, de la secundaria, deja de ser la chica fastidiosa, la que está a la moda, la que no tiene sentimientos, la de la vida perfecta, pues la estructura se va a ver desequilibrada y va a tener que haber otro elemento que la equilibre o que esta cambie y se autorregule. Bueno, y eso fue todo por el día de hoy. Hoy hablamos sobre el estructuralismo. Espero que les haya quedado muy claro. Espero que, bueno, como les dije en la anterior ocasión, sigan queriendo chismosear conmigo acerca de las teorías de la comunicación y sobre la serie Sex Education. Entonces, nos vemos en la próxima y adiós.